Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Pichincha, las voces se juntan en un espacio diverso. Nos encontramos, dialogamos, construimos y fortalecemos las culturas de la provincia para conocernos y reconocernos. Pichincha Nuclear, en territorio, juntos por la cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Pichincha Nuclear en este lunes 26 de septiembre, cuando son exactamente las 4 de la tarde con 4 minutos. Yo soy Satrina y quiero dar la bienvenida a mi colocutora de hoy. Ella es Gabriela Vivanco. Hola, Gaby. Hola, Satrina, qué gusto compartir contigo esta cabina, y hoy hablaremos justamente de los talleres teórico-prácticos del núcleo Pichincha que se han venido realizando en la provincia de Pichincha, pero antes también queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente de Pedro Moncayo, que está justamente celebrando los 111 años de cantonización de la provincia, de Cantón Pedro Moncayo. Aplausos, entonces, felicitaciones. Y para ello, para conversar sobre los talleres teórico-prácticos que se han estado realizando en la provincia de Pichincha, vamos a conversar con dos invitados que fueron parte de los facilitadores de estos talleres. Así que conozcamos un poco más de ellos en el segmento Las aristas del artista. Las aristas del artista. Mónica Azuero es maestrante en Museología y Patrimonio Histórico por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Museos y Patrimonio Histórico por la Universidad Andina Simón Bolívar, que ya lo dijimos, Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Conservación Ambiental por la Universidad Tecnológica Equinoccial, con 8 años de experiencia en el campo de la museología, investigación, curaduría, montaje de exposiciones y manejo de bienes culturales y patrimoniales en instituciones públicas vinculadas al campo de la cultura y el patrimonio. El interés personal en el campo del patrimonio es el vincular sus usos y gestión en la época actual, la resignificación del patrimonio y cómo podemos generar nuevas lecturas del mismo en el presente. Y ahora tenemos a Luis Patricio Alomoto, que es condecorado con la Orden Antonio José de Sucre y José Félix Rivas en su única clase por el gobierno venezolano. Creado del programa musical experimental sonoro intercultural Promesi, con formación académica en Venezuela, Inglaterra, Alemania y Holanda, el magíster Alomoto ha dirigido diversas instituciones sinfónicas profesionales alrededor del mundo. Desarrolló con éxito proyectos como Trinitate Filarmonía, Música Esperanza de Vida, Orquesta Filarmónica y Orquesta Sinfónica Juvenil en Ciudad de México, asesor orquestal en el Fórum Cultural de León, Guanajuato y en el Centro Cultural Ollin Yolinstli del mismo país. De 2017 al 2019 atendió invitaciones de la Kinwaukee Symphony Orquesta de Chicago, Estados Unidos. Autor de trabajos de investigación tales como Liderazgo ante la orquesta en 2012, Desarrollo de la personalidad a través de la práctica orquestal en 2018, Acústica ancestral, Estudio comparativo 2020, Una gesta en medio de la música 2020, conferencias como El despertar de la música 2013, Música y migración 2015, Música con sentido social 2016, Desarrollo de la actividad coral en América Latina, 3 casos de estudio 2021. En la actualidad es docente y director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito. Tremendos currículums. Bienvenidos a Pichincha Nuclear. Sí, queremos darles la bienvenida justamente. Nos alegra mucho tenerles aquí.
y bueno, queremos saber su experiencia en los talleres que estuvieron facilitando en el territorio de Pichincha, pero antes queremos contarles a todos los que nos están escuchando en qué consisten estos talleres teórico-prácticos. Este es un servicio del Núcleo Pichincha que se entregó por medio de los comités territoriales, que son instancias interinstitucionales. Cada una de estas se conforma en los distintos ejes territoriales y ellos, conformado por personas del GAD, por ejemplo, del GAD municipal, del GAD provincial también, es decir, de la prefectura de Pichincha, y también algunos miembros de la sociedad civil y los representantes del núcleo en territorio, es decir, las extensiones. Ellos definen qué servicios se van a entregar, con base en qué, bajo criterios de descentralización y también que respondan a las necesidades concretas de determinados de los territorios. Por eso es que en el tema de talleres hubo una diversidad de peticiones, de solicitudes. Se van a entregar 20 en total durante este año. 20 talleres, se han entregado más, de hecho, porque algunos han sido cubiertos con el EFAM, que es nuestro espacio de formación aquí en el Pabellón de las Artes, y un poco consisten, ya nos van a contar cómo fueron los talleres, pero solo para introducción, para que conozca la gente que nos está escuchando cómo eran estos talleres en territorio. Y antes de darles la bienvenida, de que nos puedan saludar, solo contarles también que los talleres, se definió este servicio justamente en concordancia con una evaluación que se hizo el año pasado, en diciembre del año pasado, que muchas de las solicitudes de la gente, ya nos contarán ustedes también, era fortalecimiento de capacidades en distintas formas, como hay una necesidad en los distintos ejes territoriales de fortalecimiento de capacidades. Ahora ustedes cuéntenos, quisiera que nos comiencen a contar, Mónica, Luis Patricio, cuál fue la experiencia y cómo eran los talleres en concreto que ustedes facilitaron. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes participando y contando, bueno, lo que está haciendo el núcleo de Pichincha a nivel de fortalecimiento de artes y cultura en territorio. El taller que dicté yo fue en la parroquia de La Esperanza, cerca de Cochasquí, y era justamente el fortalecimiento del patrimonio dinámico que tiene Cochasquí. Para este taller, al inicio se había planteado que sea un público adulto, entonces con el pasar de los días, bueno, ya en comunicaciones nos contaban que se iban a incorporar niños, y a mí me encantó la idea porque el trabajo con niños es súper dinámico, además que creamos como vínculos importantes en la comunidad, y el tejido social como que se fortaleció un poco más porque venían a contarnos experiencias con sus familias y también cómo ellos entienden y ven el patrimonio, en mi caso que fue el taller que yo dicté. Entonces había una parte teórica que era la parte que tenía que dictar yo, un poco de definiciones, haciéndoles ver videos y tratando de que ellos comprendan cuál es la dimensión social que tiene el patrimonio y la importancia que tiene en su territorio también. Una parroquia chiquita pero muy, muy diversa, niños de diferentes edades. Y después de este taller se venía el taller práctico que lo dictó Samir Valencia y Katik, me olvidé el apellido de mi compañera, pero bueno, el taller en cambio de ellos era la parte de artesanías, un poco contar con esto de oralidad, de leyendas, y a través de la artesanía cómo podían ellos figurar su imaginación. Entonces el taller se dictó durante 3 días, 2 horas teóricas, 2 horas prácticas. Y bueno, fue súper lindísimo trabajar con ellos, lo hicimos en una escuelita cercana de la parroquia de La Esperanza. Y bueno, la experiencia con el trabajo de niños es increíble, la verdad. Y yo como un poco como docente también, trabajar con ellos, la dimensión social que tiene el patrimonio me llenó muchísimo, porque a pesar de que yo he hecho algunas exploraciones en territorio por ese lado, me di cuenta de que ellos tienen sus propias leyendas, tradiciones. Entonces enterarnos de esa dimensión social que tiene el patrimonio fue muy interesante para mí. Gracias. Qué interesante. Buenas tardes con todos. Es un placer, es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Primero quisiera empezar felicitando
esta gestión, estas maravillosas actividades que han propuesto. Es muy oportuno porque todos sabemos, estamos saliendo de una terrible época de pandemia y esto ha generado una serie de cosas sociales que hay que irlas cubriendo, y pienso que la cultura es la base fundamental para ir reencontrándonos, sobre todo, como decía Mónica, con los niños. Hemos hecho algún tipo de estudios, paneos, en donde se ha perdido esa integración, esa socialización de los niños, por el mismo temor que teníamos de no te acerques al amiguito, no le des la mano al amiguito porque el contagio, entonces nos saludamos de lejos. Se ha perdido esa parte humana que es el ecuatoriano, esa parte que somos melosos, que nos abrazamos y nos decimos cosas y nos reímos y somos vecinos, ¿no? Aunque ni nos conocemos y somos vecinos, ¿no? Entonces esa parte lindísima se ha ido rescatando. Yo me siento muy emocionado cuando Santiago me tomó contacto conmigo, y yo soy un entusiasta de hacer este tipo de cosas. Creo firmemente en el poder de la música, en el poder de las artes, en el poder transformador, en la sensibilidad de los niños, de las personas en general, en construir una autoestima. Al practicar estas artes, como digo, es muy fundamental que los niños, que los jóvenes, que los adultos mayores estén inmersos en esto, ¿no? Porque es la única manera de, como digo, reencontrarnos y que podamos seguir creciendo. En el caso específico, cuando me propusieron ir voy reencontrando Pichincha, porque como leías en mi currículum, me cayeron como 150 años encima. Me fui del país como hace 20, 25 años, buscando algo que finalmente encontré en varios países, como les mencionaste, y por eso me atrevo a decir que el poder de la música es inclusive hasta sanador, y en ese sentido me voy reencontrando en Pichincha, y conozco Tabacundo, pero no conocía Santa Mónica, y a la aventura, como debe ser, sin carro, sin nada, mochila, violín en los hombros, agarré mi bus, desde la casa al terminal, y en el terminal preguntando cómo llego, y la gente me iba indicando. Una aventura sensacional, ¿no? Y cuando llego a la Y de Tabacundo me dicen, no, aquí no hay buses para allá. Yo, pero ¿puedo ir caminando? Claro que puedo ir caminando, será unas 6 horas. Entonces le digo, no, pero necesito llegar a este taller. No, claro, pero usted puede tomar. Entonces, como digo, los vecinos encontrándonos, no, pues yo los ayudo, claro. Yo los llevo, vamos, súbase, camioneta atrás y para adentro, ¿no? Y viendo ese paisaje, yo, wow. No me equivoqué cuando un día, yo regresé al país en 2015, y ese día que estaba trabajando en México tomé la decisión de regresar a mi país porque quiero aportar a mi país, quiero ser útil a mi país, y estoy encontrando los caminos para hacerlo. Entonces, llegar a Santa Mónica, ver esos parajes bellísimos, ver los cultivos de flores, digo, aquí está la esencia primordial, la esencia primogénea de la música. Entonces, llegar a la comuna de Santa Mónica, donde todo es virgen, donde todo es tan natural, tan espontáneo. Mira, eso, primero te inspiras con eso, la música te inspira. Y cuando conozco a estos niños, bueno, primero debo decir que llegué como 1 hora y media tarde porque no conocía. Claro. Y entonces, al ver, estábamos como 30 o 40 niños, y como dice Gaby, estaban los representantes de la comunidad, y esto nos dan la bienvenida, y empezamos inmediatamente. Ver el brillo de los niños, anhelantes de tener algún tipo de conocimiento, algún tipo de información, eso es algo maravilloso. Y yo le decía a Santiago, a ellos no les podemos fallar. Pues si tengo que ir en mula o tengo que ir a pie, no lo sé, pero ellos, pienso que la juventud y la niñez es lo más sagrado que tiene un país. Entonces, haciendo un poquito más corto el cuento, empecé, y bueno, hay que capturar la atención de los niños, porque el taller se trataba de un acercamiento a la música patrimonial de Pedro Moncayo y del país, ¿no? Y hablar de música patrimonial, mira, es la identidad nuestra. Es lo que nos identifica del resto de ciudadanos del mundo, y es nuestro, ¿no? Es algo. Entonces había que atraparlos, y la mejor manera es demostrándoles. Así que saqué mi violín, y bueno, yo soy violinista académico, y empecé a tocar sanjuanitos y saltapas en el violín, que no es usual. Normalmente cuando sacas el violín tocas que si el concierto de violín para tal cosa, que si el concierto de Vivaldi. Pero sí, está bien, la música europea me encanta, yo estoy en Europa, pero ese mismo acervo hay que trasladarlo a nuestra identidad nacional. Suena maravilloso los sanjuanitos en el violín, suenan los aires típicos del violín, nuestros pasillos. Y nos trajiste tu violín, ¿no? Los traje por aquí, pero vea, vamos a ver cómo. Dale, más adelante, sí, más adelante. Un poquito más adelante. Entonces, me disculpan que estoy súper emocionado por esto, y quería conocerles, y quería compartir, y quería transmitir a quien nos está escuchando que hay cosas muy positivas
de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Yo sé que estamos atravesando, la pandemia todavía no ha terminado, todavía tenemos esa brecha de acercarnos al vecino y saludarlo con emoción como somos, pero hay que ir cerrando esa brecha con la música y eso nos permite. Por ahí te pasé algunos videos, hay algunas fotos súper emocionantes, igual que Mónica, pues tuvimos 2 horas de taller teórico y 2 horas de taller práctico que me correspondía a mí, y todo centrado en que la participación de los niños sea pero activa, totalmente activa. Hubo un producto final que fue maravilloso verlos a ellos interpretar canciones académicas y también canciones patrimoniales y hacer rítmicas con el violín. Mira, es algo realmente increíble, ¿no? Pero ¿con qué instrumentos iban los niños? Nosotros, yo tengo aquí un arsenal de instrumentos, no sé si en el transcurso nos da tiempo, me gustaría por lo menos irles Claro, mostrando. vamos sacando uno por uno. Vamos conversando, voy sacando, voy mostrando. Entonces, ese es el acercamiento, ¿no? Con instrumentos ancestrales y haciendo la comparación, como digo, con este sistema europeo, que es inevitable, tenemos que aprender el do re mi, es inevitable, pero nuestros ingenieros acústicos ancestrales ya sabían de eso. El violín tiene 600, 700 años de inventado y construido, pero nuestras ocarinas tienen de 800 a 1200. ¿Quién les enseñó a nuestros ingenieros acústicos? Entonces, yo veo en su rostro también el interés, eso fue lo que capturamos en los niños. Y cuando empecé a sacar los instrumentos, ellos se iban acercando y iban familiarizándose con eso. Realmente, vuelvo e insisto, les felicito mucho, ojalá que estas iniciativas se multipliquen por 100, porque hace mucha falta. Hoy más que nunca, las artes, la cultura tiene que estar presente para cerrar, como digo, esta brecha, ¿no?, que nos ha dejado el COVID. Ahí yo solo quería, contarles también ambos dieron sus talleres o facilitaron los talleres en Pedro Moncayo, y en Pedro Moncayo la cosa es muy interesante porque hay una necesidad, la comunidad pide el tema del patrimonio, la importancia de la memoria social, la importancia de cuidar y de preservar la memoria social. Entonces, los 2 talleres tenían esto que ver, y qué bueno que por coincidencia justo estamos en esta celebración de la cantonización. Y solo para recapitular, mientras Luis Patricio nos comienza a enseñar los instrumentos que justamente compartieron en este taller, solo voy a recapitular y les cuento a los que nos están escuchando que los talleres constan de 2 partes, una teórica y una práctica, son 12 horas en total. Estas son solicitudes que hacen la comunidad, los distintos colectivos que buscan el fortalecimiento de capacidades en algún tema del arte y la cultura. Esto del arte y la cultura es como tan amplio que las temáticas han sido súper diversas, y que se da en jornadas de 3 días, como ya nos explicó Mónica, de 4 horas cada día, 2 teóricas y 2 prácticas, y esto se da en un espacio en la zona donde se solicitó. Por eso es que el compañero Luis Patricio pudo visitar justamente, ¿cómo nos dices que se llama? Santa Mónica. Santa Mónica. Sí, Santa Mónica. Perfecto. Entonces, eso les cuento de los talleres que como resumiéndoles. Bueno, Luis Patricio nos había contado un poco sobre los retos que tuvo para llegar, ¿no? Mónica, ¿tú qué retos tuviste no solo para llegar al territorio, sino encontrando ya la necesidad de la gente a la que tú visitaste, a la que le facilitaste tu conocimiento? ¿Cuáles son los retos encontrados aquí en estos talleres? La verdad que para llegar a La Esperanza fue muy fácil, está ni siquiera a unos 2 minutos de la carretera principal, entonces nos organizamos con mis compañeros para poder ir y fuimos en auto para la facilidad de poder llegar, pero sí está a 5 minutos de la carretera, entonces es un espacio que es muy dinámico también porque está cerca de las florícolas. La mayoría de niños llegaba caminando, sus mamás trabajaban en las florícolas, sus papás igual en lugares aledaños, entonces ellos llegaban por sí solos al espacio de donde se iba a dictar el taller. Tal vez como reto para mí fue el tema de tecnología, porque tenía preparado videos y la señal de internet es muy inestable, pero con los niños con mímicas, con el trabajo de su imaginación hicimos posible. Sí nos llegó señal, hicimos algunos videos, pero también trabajamos en el espacio porque es importante también la corporalidad. Hicimos juegos tradicionales, o sea que la dimensión del patrimonio no solo se queda como en los objetos, sino en las acciones
reuniones también que nosotros realizamos. Y para eso fue muy importante también contar con el apoyo de los papás, porque, bueno, ellos tenían que dar su voto de confianza y ir a dejar a sus hijos, claro, pues, las 4 horas que duraba el taller. Entonces, también es muy importante eso. A mí me parece que el trabajo que hicieron de perifoneo, de contactarse con la gente, de decirles, bueno, sus hijos van a aprender de tales temas, están interesados, porque es una necesidad que pidió directamente la comunidad. E irlos integrando poco a poco. Entonces a mí me pareció maravilloso, porque los papitos venían a preguntarnos, nos pedían los números de teléfono para venirles a recoger, o que les ayudemos a ellos a tomar el bus. Entonces había un interés como de la familia en sí, de que se dicte el taller. Y bueno, durante el taller les mandamos deberes a los niños. Entonces les pedíamos que nos traigan, por ejemplo, objetos que ellos crean que represente su patrimonio familiar. Mis compañeros les mandaban hacer figuritas de arcilla en la casa, de igual de las leyendas, de lo que les contaban sus papás. Entonces al siguiente día venían emocionados de ellos a traernos el deber y a contarnos lo que estaba pasando en su casa. Entonces para mí, en realidad tal vez un poco la tecnología, porque al ser zonas rurales, como que claro, o sea, la potencia del internet como que no nos funcionaba, pero bueno, se dio otra dimensión. Y la parte de llegar, la vía está en buen estado, la Esperanza queda igual así, a 2 minutitos de la carretera principal, no tuvimos problema. Pero ya escuchándole a Luis que claro, entonces hay que ponerle atención también a ese tipo de cosas, ¿no? De la accesibilidad para esos lugares, y acceder nosotros de forma común, puede decirse, para llegar a ese lugar se nos hace tan complicado. Imagínense qué complicado es que llegue la cultura a esos espacios. Entonces, sí, cosas tan básicas como tener una línea de transporte para comunidades en Pichincha todavía nos está siendo dificultoso. Pensemos cómo nos está llegando la cultura a los sectores de la ruralidad. Así es. Entonces, en este punto nos vamos con algo de música. Esto es Cadáver Exquisito y su tema Centrifugaba. Y regresamos aquí en Pichincha Nuclear en Territorio, Juntos por la Cultura. En .9 FM. Esto es Pumba. Pilotos, mis peces, mis panaderías. Regresamos con el sonido del Hip Hop 593. Boombox 100.9 FM. Yo, aquí Ariana Puello en tu cuello. Estás escuchando Boombox Hip Hop 24/7 para todos los barrios y todas las periferias. En tu cuello. Boombox, el sonido del Hip Hop 593 100.9 FM. Ponte pilas, mis panas, mis peces, mis panaderías, seres de otras galaxias, entes. Las noches del domingo tienen su propio misterio. Por la ciudad de sombras. El misterio, las sombras y la belleza. De 20 a 22 horas por Cultura FM 100.9. Creando Cultura con Altura presenta sus segmentos Alma de Artista, a que no lo conocías, Cultura Ancestral y mucho más. Llama a tu pana y escúchanos por Cultura FM 100.9. Creando Cultura con Altura, todos los sábados a las 10 de la mañana. Síguenos en redes sociales, involúcrate, deja tu huella. Estamos de vuelta con Pichincha Nuclear.
Qué hermoso, estamos regresando en Pichincha Nuclear con esta bellísima tonada y estamos conversando sobre los talleres teórico-prácticos en Pichincha. Cuéntanos, Luis Patricio, ¿cuál es la tonada que acaba de sonar en ese bello violín? Este es el bellísimo pasillo Ángel de Luz, una de las glorias de nuestro pentagrama nacional. Como te decía, esa fue la tónica de llevar esta música patrimonial a los niños de Santa Mónica, y por ahí empecé, ¿no? Enseñándoles este instrumento que, si bien es cierto, es universal, es europeo, como decía, tiene 500, 600 años de inventado, pero los instrumentos que a continuación voy a demostrar tienen mucha más lejanía en el tiempo, ¿no? 800, 1200 años en la cultura chorrera. Entonces, lo primero fue eso, capturar el interés de los niños, de querer ellos tocarlo, manipulaban el violín, querían tocar canciones infantiles, y lo bueno de esto es que el sistema musical europeo es utilizado en nuestros instrumentos ancestrales, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden apreciar aquí un instrumento, la ocarina, nuestras ocarinas, como digo, tienen entre 800 y 1200 años de construido. Nuestros ingenieros acústicos ya sabían lo que en el violín las personas que estudian violín buscan, la afinación, la articulación, la conexión de notas, los armónicos, todo ese tipo de cosas que es muy difícil. El estudio del violín tiene buen tiempo para perfeccionarse las notas, y tiene buen tiempo, ¿no?, para desarrollar cosas, pero estos instrumentos ya vienen por sí hechos, ya vienen todos esos sistemas que buscamos, como digo, en los instrumentos del violín, el violonchelo, el contrabajo, la viola, ya estos instrumentos los traen de por sí. ¿Quién les enseñó esto a nuestros ingenieros acústicos? Es un proceso muy interesante de investigación. No solamente nuestra cultura originaria en América, otras culturas compartimos lo que se llama la pentafonía, es decir, el uso de 5 sonidos, ¿no? Entonces, no sé si me permiten adelante, escuchar. Adelante. Este es un instrumento construido de barro, es utilizado el barro, es utilizado el agua, es utilizado el fuego para cocerlo, y es utilizado el aire para sonarlo. Entonces, donde vean aquí, este instrumento es realmente muy mítico, porque usa los 4 elementos esenciales de la vida, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta es una ocarina, ¿no? Una de las variedades de la ocarina. Yo, como les comentaba, regresé en el 2015 y tuve la suerte de no participar, sino escuchar el fruto de una investigación que se hizo en Cuenca, donde un expositor, el investigador, afirmaba que había descubierto en 2 años de investigación, 3 años antes de que yo llegara, de más de 2.200 instrumentos aerófonos del Ecuador. 2.200, no 2 ni 3, 2.200. O sea que somos, pero una potencia impresionante de cultura ancestral que vale la pena investigar por ahí, ¿no? ¿Y cuáles son el legado que hay que dejar a los niños? Ese interés. Hay que seguir descubriendo estos instrumentos, hay que seguirlos manipulando, hay que seguirlos estudiando, porque si no, se van perdiendo. Les comentaba tras micrófonos que hay muchos instrumentos que van desapareciendo en Pedro Moncayo. La tunda, por ejemplo. Yo traté de conseguir una tunda y ya no se produce. Las palas, por ejemplo, que les llaman, que suenan hermosísimo. Ya no son construidas, ya no son interpretadas, ya no son ejecutadas, y así van desapareciendo. Y pienso que, insisto, por tercera ocasión, felicitarles de esta iniciativa, y hay que fortalecer este tipo de encuentros, ¿no? Entonces, sin más, esto suena así tan simple como el violín, como suena el violín. Bellísimo. Eso que acaba de sonar es el Yupaychisca, ¿no? Yupaychisca. ¿Sabes que precisamente el maestro Álvaro Manzano, yo toqué hace muchos años en la Orquesta Sinfónica también, y compartíamos con él, el maestro fallecido maestro Manzano, tiene una obra que se llama Yupaychisca,
¿no? Entonces conversábamos y ¿de dónde nace esa melodía? De estos instrumentos. Es decir, no sale de que alguien se inventó la melodía, sino sale de estos instrumentos porque usan estos 5 instrumentos. Al usar estos instrumentos da muchas melodías como las que la que conocemos, que es de nuestro pentagrama nacional, ¿no? Esta es una ocarina y hay otras más graves que no las pude traer, pero bueno, son un ejemplo, ¿no? Y lo interesante de esto, y eso les capturaba el interés de los niños, cuando les mostraba 3 agujeros derechos, 3 agujeros izquierdos, pero al reverso de esta que aparece. Una carita. Es enigmático. No me pregunten porque no tengo la respuesta exacta. Sin embargo, hay estudios, pues, sobre todo en Cuenca, en la cueva del Padre Crespi, donde arqueólogos y musicólogos, etnomusicólogos afirman que estos instrumentos también eran construidos de los cráneos de los monitos, ¿no? Entonces por eso ellos tienen, pero es enigmático porque, claro, de este lado da un rostro, pero también da los sonidos afinados del violín. Eso es lo enigmático. ¿Quién les enseñó a nuestros ingenieros acústicos? Oye, somos grandes en cultura. Totalmente. Somos grandes. Tú me dices hacer esto, yo no lo podría. No sé si alguien pudiera hacerlo. Yo no. Tengo el luthier que lo hace. Oye, habría que hacer muchísimas entrevistas y promocionar al luthier para que la siga haciendo y nuestros niños sigan tocando esto, ¿no? Realmente, y justo pensando en eso, pues ya los instrumentos han trascendido al Ecuador y ya están ahorita por toda Europa conociéndose, ¿no? Qué maravilla. De primera mano de la cultura ecuatoriana, pues por allá. Y felicitaciones, si es que me está oyendo Pablito Hacho, te felicito, eres el mejor. Te felicitamos. Sí, te felicitamos. Y bueno, para los que nos están oyendo y no nos están viendo, pues les contamos que aquí en la mesa de las cabinas tenemos como una serie de instrumentos que parecen como figuritas y que tienen estos sonidos tan hermosos, y justamente fruto de eso es este patrimonio que se está preservando y este rescate de la memoria. Creo que también nuestra compañera Mónica está maravillada con uno en especial. Cuéntanos ese la verdad es que sí, como menciona Luis, o sea, es maravilloso el patrimonio musical que tiene el país y bueno, la influencia también que tienen las fronteras. Nos estaba enseñando una flauta que tiene una figura como de un tótem, y la verdad yo nunca la había visto y me parece maravilloso que haya podido traernos estos instrumentos de acá también, y justo nos contaba que es de la parte de la frontera de Ecuador, Perú, entonces... Sí. Bueno, la música y la cultura nos diversifica, hay tanto talento aquí y tanta importancia que se le debe dar, como mencionaba, hay muchos instrumentos que ya no se producen. Aquí la Casa de la Cultura tiene el Museo Pedro Pablo Travezzari, que es de instrumentos musicales, y valdría la pena también promocionar para que vengan y visiten también estos espacios que nos invitan, ¿no?, a conocer. A mí me da muchísima curiosidad. Una de las partes que yo trabajo mucho es la parte de museos, y bueno, los museos son espacios donde en verdad el tiempo se convierte en espacio, y ahí podemos ver cosas maravillosas, y ahora con mucha curiosidad de conocer de dónde trajeron todos estos instrumentos. Entonces, si les da curiosidad a ustedes también, pueden venir a visitar el museo, un espacio en el que seguramente van a aprender muchísimo, también a que apoyen el talento nacional. Muchos grupos que trabajan con instrumentos musicales patrimoniales y conciertos. De aquí la Casa de la Cultura apoya muchísimo los conciertos. Entonces, como ciudadanía, también algo valioso que hacen para el trabajo de los gestores culturales y trabajo de diferentes artistas en diferentes áreas es justamente apoyar, inscribiéndose en estos talleres que se dicta, inscribiéndose en los cursos que se van a dar, yendo al teatro, yendo a los museos, yendo a los conciertos. Entonces es la manera en la que nos pueden apoyar, porque seguramente les va a dar muchísima curiosidad, y como decía igual Luis, a los niños sobre todo, estas iniciativas, llevarles a visitar museos, llevarles a conciertos, para que ellos también encuentren en esta curiosidad tal vez su profesión, y también puedan encontrar tal vez su carrera, su vocación de vida después. Entonces, que les motiven mucho en casa también a visitar espacios donde puedan diversificar. Estamos como que en plena era tecnológica, donde nos llama muchísimo la atención estar metidos como en el celular, en las tablets y todo esto, pero también el espacio de afuera hay que recuperarlo. Algo que mencionaba Luis al inicio,
que en verdad estamos esperemos que la pandemia termine por fin, pero también se han perdido muchos espacios de estos de encuentro familiares y ¿por qué no? En vez de irnos un fin de semana a darnos una vuelta en un centro comercial, mejor vayan, visiten un museo, hay exposiciones, vean en la tecnología, utilícenla para bien, entonces vean si hay conciertos, si hay teatro, si hay danza, si hay música y se animen a llevar a sus hijos a estos espacios y alimenten esa curiosidad. Mónica, ya fuera de tu labor en los talleres, ¿cuál es la labor que ejerces ahora en este momento? Ya, estoy trabajando independientemente, estoy con un estudio de restauración y museología, se llama La Mona Ramona, y tenemos profesionales de diferentes áreas, de música, teatro, estamos con un equipo de trabajo en restauración y museología y hacemos propuestas justamente para espacios museológicos y trabajando el tema de patrimonio también en territorio, entonces tenemos talleres y nos sigan en redes sociales como La Mona Ramona y hay diversidad de trabajadores dentro de este colectivo, es un colectivo pequeñito que recién lo estamos creando con esto de la pandemia y enfocados en trabajar justamente en todo lo que es arte y cultura, en espacios también o espacios que se vayan a crear. Muy bien. Y bueno, antes de irnos a nuestro siguiente tema musical, quisiéramos que nos enseñe otro de los instrumentos que tiene, porque no quiero que las personas que nos están escuchando se queden sin oír la diversidad de instrumentos que nos... Justamente claro. No sé si puedo hacer una petición. No lo sé. Puede ser la flauta esta. ¿Esta flauta? Ajá, la del tótem. La del tótem, ya, este es para el final, porque esto tiene yo quiero que escuchen la diferencia, ¿no? Como decía, aquí manejamos la pentafonía, que es lo que nos identifica como país, pero en otras regiones como Perú, no, la pentafonía es usada de otra manera, entonces, tú ves que un guainito peruano, y es muy distinto a un guainito boliviano, es por esa diversidad de pentafonía que cada cultura la usó, ¿no? En algunas culturas orientales del viejo continente, usaban las cuerdas, ¿no? Como por eso desarrollaron el arpa, los violines, la cítara, cantidad de cosas, pero aquí usamos los tubos para ese mismo fin, explicar el sonido. Entonces, si me permites, quiero dejar esto un poquito sentado, porque Mónica tiene una cosa que se me ocurrió ahorita. En esta Navidad regalemos ocarinas, regalemos instrumentos, y sí, un regalo que te acompañe en tus momentos de meditación. Tú estás así, no sé, te encuentras contigo mismo. Tiene un sonido muy ceremonial también. Fíjate que es algo súper interesante y por eso hay tanto que investigar en nuestra cultura, que llegó un momento en el tiempo de la colonia que decían que estos instrumentos eran tan melancólicos que nuestros hombres y mujeres originarias se suicidaban porque eran muy tristes. Inclusive hubo una ordenanza municipal que está prohibido tocar esto porque se suicidaban. Yo he investigado si verdaderamente existe todavía esa ordenanza, no se le ha dado de baja, no sé si estoy cometiendo me estoy yendo, sí, pero bueno, si no lo toco, esto es, observen ahora este mucho más pequeño, esta ocarina. El sonido es mucho más agudo, ¿no? Y es por otras razones, como decía, místicas, que quieren conectarse con las deidades de la naturaleza, y de aquí salen melodías como estas. Es la canción de Carpuela. Absolutamente. ¿Y por qué sale de la Carpuela? Porque están utilizando estos instrumentos. ¿Ve? Pero justo con esa acotación sobre el suicidio, sabía que hubo un tiempo en el que los fabricantes de las dulzainas, existe, ¿no?, el mito, que los fabricantes de las dulzainas, si no era al tocarlas o al fabricarlas, ellos tenían que, o sea, por la melancolía de su sonido, ellos acababan suicidándose, ¿no? Sí. Ahora escuchamos una dulzaina. Es súper interesante lo que tú dices. Sin embargo, yo creo que la melancolía te transporta a encontrarte con tu ser más íntimo, ¿no? O sea, no hay necesidad de suicidarte. Más bien toca más dulzainas. No, y aparte el ecuatoriano es muy sensible ante la melancolía, ¿no? Es como
así. Sí, claro, es que son dos flautas. Sí, eso. Como para entrar en contexto un poco para la gente que nos está escuchando, que son dos flautas tocadas al mismo tiempo. Exactamente. Y lo interesante de esto, yo que digo, como que con la maestría en música y bla, 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 y todo los conocimientos musicales, lo enigmático es eso, ¿no? Que una de estas flautas tiene los agujeros con la pentafonía y la otra le hace la segunda una tercera menor, justamente, ¿no? ¿Quién les enseñó eso? Nuevamente el enigma, ¿no? Habría que investigar quién les enseñó, porque esto no es de ahora, esto es, como digo, muy antiguo, y esto es nuestro acervo ancestral, ¿no? Nuestros ingenieros acústicos ancestrales. Qué maravilla, qué bonito y qué atrapante que es este tema, ¿no? Para el músico sobre todo. Vámonos a escuchar algo de música, vamos con Seven Nation Army de White Stripes y regresamos aquí en Pichincha Nuclear en Territorio, juntos por la cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear. Tenemos una gratísima conversación con nuestros invitados y quisiéramos que nos cuenten cuáles son sus redes sociales para que las personas que nos escuchan a través de Cultura FM 100.9 puedan seguirlos, seguir el trabajo que ustedes están haciendo, redes sociales, no sé si personales o de sus proyectos, sería bueno escucharlos. Gracias, yo les invito a que me sigan en La Mona Ramona en Facebook y en Instagram estoy como La Mona Museos para que puedan enterarse de las novedades que tenemos en el ámbito de museos, restauración, curaduría, investigación un poco, y si les interesa también después vamos a tener unos pequeñitos talleres por ahí. A mí me pueden ubicar como Luis Patricio Lamoto, director de orquesta, y a la orden, cualquier cosa, cualquier... Muy bien, y ahora nos vamos con la agenda semanal, Gaby. Sí, justamente les invitamos a todos los que nos están escuchando, y bueno, a todos los contactos también, que si tienen algún evento y que quieren que los promocionemos aquí en nuestro programa Pichincha Nuclear, pues pueden enviárnoslo a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en TikTok. Les cuento que para esta semana, bueno, para este mes, ya comienza octubre, justamente tendremos el estreno de Memorias e Imaginarios de la provincia de Pichincha, que fue un proyecto de cine comunitario desarrollado en 8 lugares de la provincia. Durante octubre se realizarán estos estrenos de los productos finales de los procesos de cine comunitario. Y el 2 de noviembre será la clausura aquí en la Cinemateca Nacional, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. También continuaremos con los talleres teórico-prácticos. Les cuento que este mes tendremos el taller de danza tradicional en Puerto Quito, de etnodanza en Anegalito, de arte y salud en Calderón, de creación de cortometrajes en el Comité del Pueblo, de enseñanza de flauta de carrizo y de tejido de tapetes en el Quinche. Todos estos se desarrollarán en octubre. Los talleres, algo que no habíamos mencionado, es que son de acceso libre. Solo basta con que se inscriban ya sea el día de inicio de los talleres en el lugar donde estén convocados los mismos. También les contamos que se está llevando a cabo las asambleas territoriales de la Casa de las Culturas rumbo a la Asamblea Plurinacional de las Artes y de las Culturas. Pichincha y los gestores y artistas de Pichincha participarán en la asamblea el viernes 14 de octubre junto a Imbabura, Cotopaxi y Carchi. Entonces, para participar solo tienen que inscribirse en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les invitamos al Festival Colla Raimi el 1 de octubre de 10 a 17 horas en el Parque Arqueológico Cochasquí. Esto es justamente en Pedro Moncayo. También les invitamos al concurso nacional de pasillos ecuatorianos al que pueden postular hasta el 7 de octubre y este es organizado por el núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura. Y la muestra pictórica Pinceladas de los Andes, que es un intercambio cultural entre Pintaj y Mejía, el 1 de octubre a las 7 p.m. Les mandamos un saludo, aprovecho para mandarles un saludo gigante a nuestros queridos compañeros artistas pictóricos de Pintaj, que bueno, estuvieron aquí hace algunas semanas y también en la muestra Existencias y en la muestra
que se realizó en la Expo Colectiva Pichincha 2022. Les mandamos un abrazo, un beso gigante y muchos éxitos. Y ahora sí, pues agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy en Pichincha Nuclear, y si quisieran dejarnos unas palabras para el programa. Yo estoy muy agradecida que nos hayan tomado en cuenta para esta invitación, para venir a compartir un poco del trabajo que hicimos y el trabajo que hacemos, que motiven mucho también a las visitas, como les dije, de espacios de cultura, de diversidad, y sobre todo a los papitos, mamitas que nos estén escuchando, que nos apoyen, como pueden seguirnos en redes también, y que apoyen yendo a las visitas, a espacios que está promocionando ahorita la Casa de la Cultura. También que si pueden, con esto de la música, a mí me ha quedado algo espectacular como en la cabeza, y como que ir a conciertos, averiguar un poquito más sobre los instrumentos musicales. Entonces que nos apoyen de esa forma. Muchas gracias por la invitación y esperan que se repita, ¿no? Que se repita. No, de mi parte muy emocionado y muy agradecido, les felicito, cuenten conmigo siempre, estoy a la orden. Pienso que mi misión es esa, ¿no? Después de haberme formado en Europa y haber aprendido la música académica, pienso que eso hay que pasarlo a los niños, ¿no? Pasar a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, para que valoremos como hemos demostrado, hemos empezado a demostrar, como digo, son más de 2.200 instrumentos aerófonos, está todo por investigar, todo por registrar. Entonces tenemos un trabajo en conjunto muy importante que hacerlo, ¿no? Entonces agradecido y a la orden siempre. Muchas gracias a ustedes, y para cerrar el programa quisiéramos escuchar alguna cosa que nos dijiste que nos ibas a dejar para el final. Ah, sí. Lo interesante de esto es que en América Latina compartimos la pentafonía, pero las pentafonías no son usadas de la misma manera. Como ya hemos visto, esta es una flauta de hueso de cóndor. Esto es de Spin Yepes, ¿no? Que a propósito, una cuña, el maestro Spin Yepes era violinista, y México tiene la escuela de maestro Spin Yepes, no sé si lo sabía, un ecuatoriano dando clases, y México le debe a un maestro ecuatoriano. Pero les decía, esta pentafonía nos identifica como ecuatorianos, pero en nuestra adentro, en nuestra América aborigen, empiezan a darse esta misma pentafonía, pero de otras maneras, ¿no? Este instrumento, no sé si Mónica lo describe, que tiene más facilidad de palabra. Sí, les describe que es una flauta como la conocemos, pero tiene un tótem muy alargado, es una flauta muy alargada, y también tiene figuras como, bueno, un tanto tribales, ahí este tótem, pero también tiene figuras de animales. Tenemos aquí de una llama, hay las escaleras, ¿no? Al cielo, sí, las escaleras. Sí, ¿no? esta como sí, se me hace como el estilo de la chacana también. Entonces no sé, es una flauta espectacular. Sí, entonces y es de madera. Y es de madera, sí, cuadrada, no es una flauta. No es redonda, es cuadrada. Sí. Entonces, este instrumento lo compartimos en el sur, en la frontera con Perú. Y claro, le comentaba a Mónica que cuando termina Ecuador y empieza Perú, antes de llegar a la ciudad de los poblados peruanos, uno atraviesa un desierto, ¿no? Con el frío helado. Y esta pentafonía es usada de esta manera, ¿no? Entonces se siente como el frío, como sí, lo hielo del desierto, ¿no? Y esta misma tiene su similar más pequeña, y es lo que llamamos en música académica las quintas paralelas, ¿no? Y esto siempre se toca en parejas, porque siempre ha estado la dualidad en nuestras culturas, el día y la noche, el hombre y la mujer, lo bueno, lo malo, claro, oscuro. Así es, el equilibrio. El equilibrio. Muy bien, muchísimas gracias por ser parte de Pichincha Nuclear, y nos vamos. Esto es todo por hoy. Yo soy Cetrina y nos escuchamos la próxima semana. Sí, así es, compañeros, nos vamos. Les agradecemos un montón por haber estado aquí, a todos nuestros talleristas también de los distintos talleres y procesos que se están realizando alrededor de la provincia. Les mandamos un saludo inmenso, y a los que quieren formar parte de esta base de talleristas, quieren participar en algún momento como facilitadores en algún proceso formativo, pueden inscribirse en nuestra base de talleristas, y de acuerdo a las necesidades podrán ser contactados por
por nosotros para que puedan facilitar ese taller. Les agradecemos un montón y conmigo será también hasta el próximo lunes. Esto es Pichincha Nuclear en territorio Juntos por la Cultura. Nos escuchamos en el próximo programa. Somos Pichincha Nuclear. En territorio Juntos por la Cultura.